La identidad del Hijo con los hombres, de eso estábamos hablando, es decir, la plena identidad del Hijo con la raza humana o con los humanos, el Verbo de Dios encarnado, 100% Dios y 100% hombre, pero sin pecado. Él supliéndonos en su obra perfecta y en su muerte, pagando por nuestros pecados, en realidad quedaríamos demasiado cortos si nosotros no explicásemos la identidad del Hijo del Hombre con los hombres, ¿no? O con los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque es una identidad mucho más profunda, que va más allá del hecho de que que se hiciera hombre o que él se identificara en plenitud con la raza humana. ¿Por qué? Porque hemos visto que es una identificación fraterna, filial, una identificación íntima, familiar. La expresión más real sería una solidaridad, una unidad con unos en particular. Esos se llaman sus hermanos, los que son hechos hijos de Dios en virtud del sacrificio de Él, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque bien decía el texto, porque el que santifica y los que son santificados son hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tienen el mismo Padre, por lo cual dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Todo este pasaje tiene este fuerte énfasis en la unidad íntima, esa unidad familiar entre el Hijo eterno con los hijos. No hay manera de desligar la libre determinación de Dios que tiene de salvar mediante el necesario sacrificio expiatorio a esos hijos en particular. Y para ello fue necesario que el Verbo se haga carne, que el Hijo se encarnara, ¿no? El Hijo eterno se encarnara. Para eso fue necesario, habíamos dicho, que Él sufriera, era necesario sus aflicciones y su muerte como esos hijos en particular. Por eso el lenguaje, eh, digamos, inspirado del autor de esta carta, el autor de este sermón, de este mensaje de Hebreos, no solamente porque él está usando un lenguaje claramente cómo define esta identidad y es unión con el Hijo Eterno. Y ahora en estos textos que vamos a estudiar, ¿no? Vamos a tratar de avanzar todo lo que podamos, porque hay puntos en que sería bueno tratarlos en una clase en particular, una clase de repente la próxima semana, ¿no? ¿Para qué? Para estar preparado para poder entender los siguientes capítulos de este libro. Y ahora, él, como yo le decía, él va a explicar cómo se lleva a cabo esta identificación, respondiendo a una de las preguntas más grandes que puedan surgir con respecto a Jesús, que es el nombre del tema del día de hoy. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Y en este texto, en esta porción, vamos a encontrar tres respuestas que son muy conmovedoras a esta pregunta, tres respuestas a esta pregunta que son muy conmovedoras. Si ustedes van a su Biblia, bueno, en mi Biblia, en la Biblia yo lo he separado del versículo 14 al versículo 15 y respondo esta pregunta yo lo pongo ahí, lo he separado, por supuesto, con un corchete ahí, dice para destruir, como dice literalmente ahí, al que tenía el imperio de la muerte. Y en el versículo 16 he puesto para, ¿no? Socorrer a la descendencia de Abraham. Este es un punto que lo deberíamos tocar en una sola clase, ¿no? En una sola clase, muy actual porque me han pedido este tema, ya lo he desarrollado, creo hace 2 semanas también en otro lugar. Entonces dice acá, por lo cual debía ser en todo semejante el versículo 16, el versículo 18, para
poder ser misericordioso, miseria y concordia, miseria y amistad, la miseria humana con la concordia con Dios, misericordioso y fiel sumo sacerdote, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Misericordioso y aquí como podemos ver, en la misma Biblia nos está dando respuesta a esta pregunta, Entonces, vamos a ver nosotros ahí en estos dos primeros versículos, 14, 15, el 14 y el 15, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El autor nos está explicando, nos va a explicar aquí o nos está explicando cómo se lleva a cabo dicha identificación. En la misma, literalmente, él está dando la respuesta aquí, o está explicando cómo se lleva, vuelvo a repetir, cómo se realiza esta identificación. Ahí en la primera parte del versículo 14, él da la respuesta en la parte A, la primera parte. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Esa es identidad. Los hijos participaron de carne y sangre y él también participó igual de carne y sangre. ¿Por qué? Porque al compartir esta naturaleza humana que es débil, que es mortal, al compartir, como dice bien ahí, sangre y carne o carne y sangre, el apóstol Pablo en el libro de Efesios dice sangre y carne, entonces él estuvo en condiciones, número uno, de hacerse solidario de ellos, solidaridad. Y nos preguntamos, ¿cómo así hacerse solidario de ellos? ¿Cómo así? Bueno, él se hizo hombre para espiar a los hombres, para hacer expiación por los hombres. Y número dos, él estuvo en condiciones de morir. ¿Cómo así? En sacrificio expiatorio como nuestro sustituto. Creo que lo expliqué un poquito la semana pasada. La palabra sustituto en latín es vicario, es la palabra suplente, para ser suplente, para suplir. Esa es una posición legal, el suplir, la expiación como sustituto. Entonces, y nosotros ya que tenemos una definición más o menos de esta primera parte, vamos a tratar de continuar el mismo método de construcción que hemos estado llevando, de construcción del texto. ¿Por qué lo hago así? Porque pues las preguntas que continuamente se hacen o nos hacemos, las partes que no lo entendemos, pues nos permite clarificar los conceptos y clarificar también las palabras, porque las traducciones que se hacen a la Biblia, pues que se han hecho a las traducciones del original, a nuestras traducciones en la actualidad, pues siempre hay problemas en la traducción, no solamente por la brecha histórica, me refiero por el tiempo que ha pasado, no solamente por la brecha histórica del original del manuscrito, no, hasta los primeros copias que tenemos nosotros como las más antiguas, no solamente por esa brecha quizás en el Antiguo Testamento de 1500 años o en el Nuevo Testamento de 150 o de 200 años, más allá de eso, sino porque hay también, porque cuando se existe traducciones, no solamente se aplica en el contexto que se escribe, sino en el contexto también en que se lee, así como nosotros también estamos leyendo en nuestro contexto, pero la idea es tratar de volver al original y tratar de ser lo más cercano posible a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, este método que estoy usando es la idea de aclarar conceptos y palabras y que cuando ustedes lean por su propia cuenta los textos de la Biblia, pues puedan darse cuenta cuál es la intención del Espíritu Santo en habernos dejado su palabra o la palabra de Dios para nosotros y para todos los tiempos. Y indudablemente
Allí nosotros hemos visto la primera parte que dice un así que. Yo también lo he separado aquí con un color, lo he separado así que. ¿Por qué? Porque, o ya que, en el original dice o ya que, porque nos está diciendo que este lenguaje, bueno, no solamente que es una continuación de lo que se dijo anteriormente, sino que nos está diciendo que este lenguaje no es casual, sino es un lenguaje intencional. Inmediatamente dice por cuanto los hijos, esa es otra expresión, por cuanto los hijos, pareciera que no tuvieran mucho valor, pero nos llama, nos dice que esto es una reflexión, por cuánto, es una reflexión. Y en este caso es una reflexión sobre el testimonio que nos dan las escrituras sobre nuestra redención. Nosotros notamos, ya que estamos hablando de identidad, que esa unidad, que ese vínculo familiar se refiere a uno en particular, a los que el Padre les ha dado la potestad o el poder de ser llamados hijos de Dios, y por lo cual Él se hizo hombre. El Verbo eterno no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué? Porque tiene el mismo Padre, porque tenemos el mismo Padre. Y es que la voluntad de Dios era que su Hijo, el Cristo, y sus hijos, en particular sus hijos, llegaran a ser una familia y participaran de la misma naturaleza. Por eso que era necesario que el ungido, el Cristo, el Mesías, experimentara la vida humana, aún al punto de participar eh, de la muerte. Y esa forma humana, o tal forma humana, la tomó para ser totalmente como nosotros, 100% humano, 100% hombre. Vemos otra expresión por ahí, carne y sangre. Y esto es una expresión idiomática, ¿no? Una figura, una expresión idiomática, sencillamente que se refiere al hombre. En realidad nos está hablando de la condición humana, de la condición de los seres humanos. Hay una traducción, yo la encuentro en Google, la encuentro una que se llama traducción viviente y a veces comparo, y lo comparo por supuesto con el original y me llamó la atención. Me llamó la atención, ustedes cuando quieran pueden buscarlo también en Google, pueden ver dice traducción viviente, se llama, traducción viviente, en Hebreos 12, 2, 14 y 15, y dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera, el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Me gustó porque es muy cercano al original. Y es interesante porque aquí una expresión carne y sangre, la Biblia lo menciona varias veces, ustedes lo mencionamos casi seguido, esta expresión de carne y sangre, por ser el apóstol Pablo nos habla también de carne y sangre en Gálatas. Él dice, cuando él está defendiendo su autoridad como apóstol, él dice haber recibido directamente del Señor el Evangelio y el ministerio también de su palabra. Él lo recibió del Señor. Él dice que no lo consultó con carne y sangre. Y dice, ni aún a los apóstoles él le consultó. Es decir, que él no le consultó a hombres, él no le consultó a ningún delegado de hombres, ni le consultó aún a los apóstoles. Ustedes pueden buscarlo, Gálatas capítulo 1 del 15 al 16. En Efesios también capítulo 6 también, ustedes acuérdense, 6 versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha, entonces, el apóstol Pablo está diciendo que más allá de las personas que se oponen a nuestra fe, más allá de eso, o atrás de ellos, podemos decir, o detrás de ellos,
está el diablo y sus demonios. Estos los está diciendo que estos demonios son el origen de esta oposición o de aquella oposición. Entonces, pero interesante, nos dice, no tenemos lucha entonces contra personas, no tenemos lucha contra, no es una lucha humana, no es una lucha humana, y quizás nos lo explique mejor en Mateo capítulo 16, en Mateo capítulo 16, el Señor Jesucristo les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y hay diferentes respuestas, no dicen dicen que uno eres Elías, bueno, y alguno otro de los profetas, y le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde inmediatamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús fue, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque lo que has dicho, no estoy abusando mis palabras, no te lo reveló carne ni sangre, o sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, esta revelación no se estaba dando porque Pedro era muy perspicaz, muy astuto, porque Pedro era muy inteligente. Lo que estaba pasando es que eso era una revelación del cielo. Es decir, lo está diciendo, lo que estaba diciendo, eso no te lo dijo un hombre alguno, nadie te lo dijo. Eh, Nosotros con confianza podemos decir de Jesús que Él es uno, igual como nosotros, Él es uno de nosotros. Podemos decir que Él es nuestro hermano. Por supuesto que nosotros tenemos que entender que Jesús es hijo por naturaleza de Dios y nosotros somos hijos por adopción. Es interesante esto, el de ser adopción. Acá también este es un tema que nos podría llevar también tiempo. ¿Por qué? Porque nos está hablando acerca de la naturaleza de la familia, el modelo de la familia, porque cuando nosotros lo trasladamos a nuestro tiempo y lo aplicamos, podemos darnos cuenta que el modelo de familia que tenemos o que hemos concebido no es el modelo de familia de los primeros siglos, no es el modelo de familia que estaba Jesús. Interesante esto porque los hijos en ese tiempo, los padres eran lo que se llaman pater families, o sea, padres de familia, y los hijos, los lazos eran tan fuertes que eran llamados hijos. Eran llamados hijos. ¿Quiénes? Todos los que estaban bajo el modelo patriarcal. Indudablemente que nosotros tenemos un modelo de familia, en la Biblia nos enseña el modelo de familia, y el modelo de familia para nosotros es el modelo de la iglesia. Entonces, este es un tema muy interesante que podría llevarnos regular tiempo, pero nosotros, en todo caso, nosotros hemos recibido el espíritu de adopción por la gracia de Dios. No porque nosotros hayamos hecho algo para merecer o para ser adoptados hijos de Dios, sencillamente por la gracia de Dios y en virtud no de nuestros méritos, sino en virtud de los méritos de Cristo. En virtud de Él es que tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto esto digamos que es algo legal o es legal. Así que es claro, es evidente la intención del autor de mostrar esa identidad esa identidad especial del Hijo, esa unidad del Hijo con los hijos en particular, o los hijos de Dios en particular. Así que por cuanto los hijos de Dios son seres humanos, Él también se hizo plenamente humano. Vuelvo a insistir, se encarnó para morir y en su muerte como sustitución penal y la expiación. Otra palabra, la palabra participaron, esa palabra que hemos visto, en realidad esa palabra participaron, cuando nosotros lo vemos y leemos, y vamos a encontrar participaron de carne y sangre, y cuando nos damos cuenta que tiene tiene otro significado, la palabra es koinonía, de donde viene la palabra comunión. Esta palabra koinonía es una palabra muy, eh, muy profunda, digamos, profunda en cuanto a la relación de amor que tenemos
entre hermanos y la relación que tenemos con Dios. Esa relación que viene del cielo vertical y esa relación que tenemos unos a otros, la comunión, la coinonía. Y cuando habla de participar, de carne y sangre, ustedes pueden encontrar la fuerza que tiene esta palabra en todo caso, coinonía. ¿Y qué está pasando con esta palabra participar o este verbo participar? En realidad lo que está expresando es la aceptación voluntaria de la humanidad. Eso es lo que quiere decir este verbo. El verbo participar como verbo, es decir, como verbo, es la aceptación voluntaria de la humanidad. Y nos podemos preguntar nosotros, la humanidad, ¿de quién? Aceptación voluntaria del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Quizás aquí vale la pena, aunque hablamos un poco en la introducción de la carta, vale la pena mencionar que el autor está escribiendo cuando habían corrientes gnósticas entrando a la iglesia, cuando habían corrientes que querían judaizar, judaizar a los cristianos prosélitos, es decir, a los judíos que se habían convertido al cristianismo, cuando habían entrado corrientes como la corriente llamada el docetismo, que se considera que era una de las primeras herejías cristianas. Hemos visto que el docetismo lo que enseñaba era que realmente Jesucristo no participó de carne y sangre. Es decir, esta palabra, de la misma palabra docetismo, podemos entender podemos entender de qué se trata. ¿Por qué? Porque la palabra original de docetismo es una palabra que es doqueo, que significa parece, es algo que parece, no es algo verdadero. Entonces el autor de Hebreos está refutando constantemente en su carta este punto de vista al mostrar que las tentaciones de Jesús fueron reales. Por decir, más adelante nosotros vamos a ver en Hebreos capítulo 4, 14 y 16, ahí nos dice que él fue tentado en todo significa, y dice según nuestra semejanza, que él tuvo las mismas tentaciones como nosotros. Y interesante, en Hebreos capítulo 5, versículo 8, también nos dice que él padeció, él sufrió tan igual que nosotros. Él tuvo, en otras palabras, quizás como en las palabras de Santiago, que él tuvo las mismas pasiones, que nosotros somos sujetos a las mismas pasiones de ellos y que él fue sujeto a las mismas pasiones de los hombres. Interesante entender esto, que el autor de Hebreos está refutando constantemente a esta corriente que está enseñando que no es algo real, que es algo que parece, que Jesús no participó, no es el verbo que se hizo carne, como bien lo dice Juan capítulo 1 y especialmente el Juan capítulo 1, 3. Fue precisamente mediante su muerte como Cristo, digamos, vamos para que tenga la misma secuencia, pues ustedes pueden ver ahí, pueden ver en su misma Biblia, en el mismo texto que estamos viendo, el propósito, dice, ¿para qué? Para destruir, dice, por medio de la muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y dice, esto es al diablo. Es decir, en el original, lo voy a decir ya de antemano para ir avanzando, es decir, lo que está diciendo es que él redujo a la impotencia. Él lo anuló al diablo legalmente. Él anuló legalmente, más que el diablo, el poder del diablo. Y lo mismo lo hizo con el pecado. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 6, interesante leerlos del 3 al 6, yo les recomiendo, pero para entender el contexto, pero en el 6, versículo 6, dice el apóstol Pablo, sabiendo que nuestro viejo hombre, como ustedes quieran, pues la Biblia también habla vieja naturaleza, la carne, expresiones que se utiliza para el viejo hombre, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, pongo yo en la semejanza de su muerte, por supuesto, para que el cuerpo del pecado sea destruido, dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y también en el 47, ustedes pueden ver en el 15, en 1 Corintios 15, en 15,
Interesante también si ustedes leen Romanos capítulo 6 y van a Corintios capítulo 1, versículo del 1 al 3 o al 5, pero vamos al 54, 57, él dice que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria, sorbida es la muerte en victoria. Y la pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, dice, y el poder del pecado, dice la ley, la ley. Entonces, más gracias sean dadas a Dios que nos da victoria, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver precisamente cómo él anula, cómo reduce el poder del diablo, cómo reduce el poder del diablo, por supuesto, que es el pecado. En el original se lee al que detentaba, dice al que detentaba el dominio de la muerte, esto es al diablo, al que detentaba. Y así también la traduce la Nueva Versión Internacional, también la traduce algo parecido, ya que el verbo detentar, este verbo detentar significa retener abusivamente lo que no le pertenece. Es una retención abusiva de lo que no se le pertenece, lo que no le pertenece. Eso significa la palabra detentar. Es una palabra jurídica también, pero claramente es detener abusivamente lo que no le pertenece. Eso es el significado literal. Es decir, cuando está hablando que detentaba el dominio de la muerte, está diciendo que fue por medio del engaño, como Satanás, como el diablo logró hacer caer a nuestros primeros padres y cómo implantó él su poder, su imperio, su dominio a nuestra raza caída. Entonces, quizás la palabra diablo también nos ayude a entender, porque diablo, aunque Satanás es un nombre que se le da a Satanás, porque lo que diablo significa es padre de mentira y mentiroso. Juan en 8:44 nos los dice, y Jesús nos lo dice, padre de mentira y de los mentirosos. Él no tiene, en realidad él no tiene autoridad de determinar la muerte y la vida de los hombres. La muerte y la vida está en la mano de nuestro Dios. Eso es lo que dice, hay textos bíblicos, está en Deuteronomio capítulo 32, hay un texto que nos dice, yo hago morir, dice Dios, yo hago vivir, yo hiero, yo sano. Y en Primera de Samuel también encontramos capítulo 2, versículo 6, Jehová mata, dice, y él da, y él también, así como mata, él también da vida. Es decir, que él tiene poder para darla y tiene poder para quitarla. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, quizás aclarar en todo caso que los mentirosos en todo caso son por lo tanto súbditos de Satanás, del padre de mentiras, y Satanás es el rey del reino de la oscuridad, del imperio de la oscuridad y de la muerte. También eso nos lo dice el apóstol Pablo en Colosenses, ¿no? En Colosenses nos dice, Colosenses capítulo 3, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual nos ha librado de la potestad. Está en Colosenses capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Entonces el punto aquí es que Satanás instigó el pecado, eso es lo que nos está diciendo, y el pecado, por supuesto, da luz, la muerte, trae la muerte. Hay muchos textos de eso, Romanos 6:23, el mismo Efesios, el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 también nos dice lo mismo, que él es el instigador del instigador del pecado. Él es que instiga, porque él dice la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y también dice, él los dio vida, el apóstol Pablo, a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces ustedes pueden ver que aquí el Satanás solamente instiga el pecado, y el pecado es que trae la muerte. Muerte implica separación con Dios. Ahora, mediante la muerte en la cruz, Cristo despojó la muerte de su poder, los despoja de su poderío. Y así es que de esa manera es que le arrebata al diablo sus derechos
mal adquiridos, derechos mal adquiridos sobre la humanidad. El Señor Jesús, en Lucas tenemos esto también, en Lucas capítulo 11, 21, Jesús nos los está explicando esto, pero ustedes ya lo buscan, Lucas capítulo 11, 21 y 23. Hay otro más, otra expresión más dice, para destruir. Todavía seguimos en el versículo 14, ¿no? Para destruir. Entonces, aquí hay un verbo, que el verbo es el katergein. Ese es el verbo en griego, y lo que significa, ya les dije, ya les estaba expresando, este verbo destruir significa anular legalmente. No les sé, anular legalmente. Pero anular, esta katergein es diferente que destruir, porque destruir tiene una acepción diferente. Fíjense, porque lo que significa es volver inútil, anular legalmente, como ya les dije, volver inútil. Otra expresión es dejar inservible, reducir a la impotencia. Eso es lo que significa esta palabra destruir. Cuando está diciendo destruir, no está hablando de aniquilar, de acabar, de aniquilar, está hablando de vuelvo a repetir, de volver algo inútil, de dejar algo inservible, de reducir a la impotencia, anular legalmente, vuelvo a insistir. Entonces, ahora podemos más o menos darnos cuenta por qué aquel verbo fue hecho carne, como dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho carne. ¿Con qué propósito? Con el único propósito de anular legalmente el imperio de Satanás. Ese fue el único propósito. El único propósito fue de dejar inservible el imperio de Satanás, de volver inútil el imperio de Satanás, de reducir a la impotencia el imperio de Satanás. Entonces, la derrota de Satanás vino mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mencionada en la carta, la menciona más adelante en la carta, que el último versículo, en Hebreos capítulo 13, 20 lo menciona. Incluso lo insinúa más adelante en Hebreos capítulo 6, en los dos primeros versículos, pero no lo vamos a leer eso porque más adelante quizás cuando toquemos esos puntos. Pero aquí la gran paradoja consiste en que Jesús mismo se hizo susceptible a la muerte para poder conquistarla. Jesús mismo tuvo que padecer la muerte para poder conquistar la muerte. Entonces nosotros tenemos que pensar que el solo hecho de estar en Cristo, estar en Jesucristo, en la palabra dentro de Jesucristo, esto cambia todo. De Jesucristo o en Jesucristo hay un abismo muy grande. El solo estar en Jesucristo nos da la victoria sobre Satanás, sobre la muerte y sobre la sepultura. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que habíamos estado leyendo, pero un poquito antes. Él decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Se acuerdan de ahí? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, en esos mismos versículos que hemos leído, nosotros podemos, que ya hemos tocado, podemos decir que Jesucristo es que nos da la victoria sobre Satanás. Podemos decir, exclamar: sórbida es la muerte, victoria. Podemos preguntarnos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Podemos decirle a la muerte con toda tranquilidad: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay victoria, no hay victoria. ¿Por qué? Porque el que está unido a Cristo no tiene que temer nada de la muerte. Es triste, me ha pasado la experiencia de, de acompañar en sus últimos momentos a hombres de Dios, predicadores de la palabra, y que en el último momento tengan miedo a la muerte. No, yo creo que no, que el que está unido a Cristo no tiene que temer nada, menos tiene que temerle a la muerte. Y es por eso que esa expresión dice: ante el temor de la muerte, ¿no? Ante el temor de la muerte, esa expresión que está ahí. Ante una amenaza de la muerte, los hombres hacen muchas cosas que nunca se imaginarían hacer. Es increíble. Lo podemos ver en la noticia, lo podemos ver en cada momento. Algunas personas, ante el miedo de la muerte, enfrentarán, ellos no van a querer enfrentar la muerte, van a incluso preferir ser deshonrados. Sin embargo, para la mayoría,
la muerte va a constituir un instrumento muy poderoso de coerción. Pero tenemos que pensar si Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ha quitado la muerte por nosotros, nadie va a poder intimidarnos, nadie puede intimidarnos. Y hay otra palabra que es librar. El término librar también es una palabra muy interesante porque librar es este verbo apalaxeis con doble L, el cual también lo usa Lucas capítulo 12, versículo 58, como arreglarte con. Librar es arréglate con. Entonces, y la palabra, así lo que significa la palabra es librar del pecado. Realmente el concepto que le da el original es librar del pecado mediante expiación, librar del pecado mediante la expiación. Y pues la expiación es un arreglo. La expiación es un arreglo legal, es un arreglo que trae concordia con Dios. La expiación nos trae la amistad con Dios, la vida con Dios, porque esa relación, esa comunión perdida con Dios es muerte y nos trae concordia con Dios. Entonces, si la fe de alguien no es suficientemente fuerte como para conquistar lo feo de la muerte, los horrores de la muerte, entonces lo que va a pasar, entonces la fe, no sé de qué manera decir, la fe nos debe de proveer una convicción, una certeza profunda, que la fe realmente nos salva. Vamos a, quizás para concluir este punto, los desleales, dice la Biblia, los desleales, los desobedientes, pues ellos sí tienen una segunda muerte. Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 20, el versículo 14 y 15 nos habla de esta segunda muerte. Y quizás podemos preguntarnos de qué forma una fe, ya que hablé de fe, de qué forma una fe fuerte puede ayudar al cristiano a no temer a la muerte. Bueno, en primer lugar, la muerte nos da una seguridad arriba en el cielo. Hay muchos textos sobre esto. El mismo apóstol Pablo decía, porque sabemos que nuestra morada terrestre, si ese tabernáculo se deshiciere, si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Hay una seguridad, hermanos, de un lugar arriba en el cielo. Voy pues a preparar lugar. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no lo hubiere, yo les hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En segundo lugar, también le pone fin a ese aguijón de la muerte. Ahí termina. Eso nos explica también, hemos leído ya dónde está, o muerte, tu victoria, dónde lo hemos leído. Y en tercer lugar, provee de esta fe, de la creencia en una eternidad, que es algo muchísimo mejor que la vida aquí en esta tierra. Y tenemos textos de eso también, Filipenses, capítulo 1, 22 al 23, y David también nos hablaba de esto en Salmos 23, es muy conocido por todos nosotros, Salmos 23. Entonces, y el otro, nos hemos quedado, tenemos unos minutitos más. El otro punto es, la otra respuesta a esta pregunta era que es el versículo 16, era para socorrer, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, para socorrer a la descendencia, a los descendientes de Abraham, a la descendencia de Abraham. No está hablando, por supuesto, está hablando de una descendencia por la promesa, porque otra vez, para enfocarlo, vamos a tocar un tema especial sobre este tema, pero de nuevo aquí el autor de Hebreos se refiere a nuestra identificación con Cristo cuando él está diciendo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ahí, fíjense, está hablando de nuestra identificación con Cristo. Literalmente dice, no tiende
para que no quede inconcluso, porque voy a ir explicando por parte, mejor les doy lo que literalmente dice, para no complicarnos por un momento. No tiende una mano para socorrer a los ángeles, no da una mano, no alcanza la mano para socorrer a los ángeles, sino asume la descendencia de Abraham, asume la descendencia de Abraham. Una buena interpretación sería esta, ¿no? Más una buena interpretación, porque ciertamente no es a los ángeles a quienes continuamente les está extendiendo la mano, porque ciertamente no es a los ángeles que continuamente, a quienes continuamente les está extendiendo la mano, sino les está extendiendo la mano a los descendientes de Abraham. Aquí hay un verbo interesante, el verbo socorrer. Y el verbo socorrer, este verbo socorrer es un verbo muy largo, difícil de pronunciarlo. Epilamba, traté de memorizarlo, epilambanestai, ¿no? Y este es lo que significa es agarrar para sí. Y eso es, y la traducción no es socorrer, la traducción es asumir, o sea, asumir. En otras palabras, el Hijo de Dios no tomó una naturaleza angélica, no tomó una naturaleza de ángel, él sino tomó una naturaleza humana. Pero como el autor de Hebreos se dirige a los hebreos que son prosélitos, como ya lo dije, entonces él dice, asume en el original, asume la descendencia de Abraham, asume la descendencia de Abraham, porque el contexto que está hablando de esta carta a los hebreos cristianos, bajo ese contexto, es que él está diciendo eso, asume descendencia de Abraham, socorre, no es socorre, sino asume la descendencia de Abraham. Jesús vivió como hombre. Él vivió como hombre con el fin, por supuesto, de ayudar a los hombres, que aquí se les llama descendencia de Abraham. Eso debemos tener claro. Él vivió como hombre con el fin de ayudar a los hombres, que en este texto se llama descendencia de Abraham. Y esta expresión no se está refiriendo a los judíos solamente. Eso tenemos que tener claro, porque no se está refiriendo exactamente a los judíos, exclusivamente a los judíos, sino a todos los que por fe se convierten en hijos de Dios, en todos los que por fe heredan la promesa que Dios le hizo a Abraham acerca de que su descendencia iba a ser multitud como las estrellas. Le prometió a Abraham que de su descendencia iba a salir todo un pueblo. Entonces esta frase, no socorrió a los ángeles, literalmente lo que está diciendo es no se sujeta a los ángeles. Y este mismo verbo es usado más adelante en Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8, y habla aquí de tomar de las manos a los israelitas, por supuesto, para sacarlos de la tierra de Egipto y hacerles un pueblo. Y esta expresión se sujeta de Dios toma de la mano, lo sujeta. ¿Con qué intención? Con la intención de ayudar. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué se sujetó Jesús? Porque estamos hablando de él para no perdernos. ¿De qué se sujetó? ¿De qué se agarró él? ¿De qué se sujetó? No se sujetó. Lo que hace Jesús es sujetarse de nuestra naturaleza humana y hacerla suya. Hacer esta naturaleza humana, hacerla suya. Entonces, hay otras expresiones más adelante que la vamos a tocar, pero por el momento vamos a dar finalizado esta enseñanza, amados hermanos, y vamos a continuar. Dejo un poco más para la próxima semana y quizás redundar en esto de los hijos de Abraham, porque este es un tema muy actual, es muy actual y necesitamos también aclararlo y nos ayudaría también a entender esta carta a los hebreos. Que Dios le bendiga, amados hermanos.